Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Disfrutando de un día de verano, otro día de verano, hace bastante calor, un tiempo ideal cuando como estamos más relajados para dedicarnos a estudiar más la Biblia. Y os podemos referenciar a varios libros que hemos leído de la Biblia que de verdad son sencillos para empezar, como Salmos, Proverbios, pero los martes por la tarde os invitamos a leer Hechos con nosotros. Es un libro que cuenta la historia desde que Jesús subió al cielo después de su muerte y resurrección, y la historia de los discípulos y los que le siguieron, fueron muchos martirizados. Entonces son historias preciosas de ver el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy continuamos y voy pasando directamente a Dwight para que pueda empezar con la lectura y vamos comentando. Buenas tardes a todos y a todas. Y pues empezamos capítulo 12, ¿no? Y pues hemos visto en estos últimos capítulos pues un avance, ¿no? Del Evangelio, predicación, conversión, el establecimiento de una iglesia muy fuerte en la ciudad de Antioquía, un gran despertamiento allí que, bueno, parece que a lo mejor pues una iglesia con varios centenares de personas, no sabemos exactamente. Pero ahora interesante, uh, pues empezamos capítulo 12 y hasta ahora la iglesia pues tuvo pues una persecución al principio de capítulo 8 cuando fueron dispersados por Jerusalén y así. Pero luego ahora pues tienen y se enfrentan pues con un contratiempo. Así lo vamos a leer y luego vamos a ver, y hay mucho en este capítulo 12 para sacar y para aplicar a nuestras vidas. Dice así, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes es o sea, había varios Herodes, es el nieto de aquel Herodes que era rey en el tiempo que nació Jesús. Entonces se pasó, ese es el nieto, pero también se llama Herodes. Había otro Herodes, Agripa, ¿no? Y dice, y mató a espada Jacobo, hermano de Juan. Eh, Había otro Jacobo, o sea, Santiago, que era medio hermano de Jesús. Y él, pues, según la historia, luego pues, fue crucificado, pues, boca abajo, pues, contra otros más tarde. Pero ese, el otro Jacobo, pues, era hermano de Juan. Y de vez en cuando sabemos, bueno, los políticos o líderes pues persiguen a cristianos por diversas, últimamente hace pocos años tuvimos la gran persecución de muchos creyentes por el grupo ISIS en el Medio Oriente, que nos dio imágenes, ¿no? de tantos hermanos y hermanas en la fe, pues sean mártires. Um, lo hacen por diversas razones, porque se sienten que su popularidad se va a aumentar, agradando a la gente, o etcétera, ¿no? Pero bueno, dice así, y mató a espada Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hasta ahora no sabemos, pero había persecución de los creyentes, pero hasta ahora pues ninguno de los 12 pues había fallecido. Ahora yo no sé, podemos imaginar, quizás ellos pensaban que bueno, el Señor nos está protegiendo a este grupo de los 12 en plan sobrenatural, que no había nada mal que les podría suceder, no sabemos, pero aquí pues uno de ellos pues falleciendo, ¿no? La historia nos dice que luego, al fin y al cabo, pues que todos murieron pues una vida de mártir, ¿no? Juan, pues es por último, como él estuvo en la isla de Patmos, pero tarde o temprano todos los 12, pues, y otra cosa interesante para notar, aquí no hay mención de elección de tomar el lugar, ¿eh?
a Judas, claro, pues eligieron a Matías para tomar el lugar, pero no hay mención de pues nadie para tomar el lugar de Jacobo, entonces se quedaron con 11. Ahora, algunos dicen que luego Pablo llegó a tal nivel que realmente ocupó como lugar de uno de los apóstoles, claro, así. Pero es interesante. Ahora vemos que, bueno, por alguna razón, diríamos quizás en la soberanía de Dios, se permitió que, pues, que Jacobo fuese. Cuando dice y puso espada, eso quiere decir que, pues, Vaya decapitaron. triste. Sí, era la costumbre. Muy Pero difícil. a Pedro, pues, solamente le encarcelaron, ¿no? Entonces, y habiéndole tomado preso, se puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mm. Quizás esto, pues, no sabemos, pero Herodes tuvo miedo, quizás porque sabiendo que Pedro era el principal, por alguna razón, y bueno, Dios obrando por medio de personas hasta no creyentes, en este caso de Herodes, para llevar a cabo su voluntad, ¿no? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mm. Aquí hay buena lección para los creyentes, que hoy en día, amigos, hay creyentes encarcelados en lugares como Corea del Norte, lugares como Pakistán, Irán, lugares de mucha persecución, y merecen nuestras oraciones, que debemos orar por ellos como nunca, de orar para el Señor les sostenga, que les dé fuerza en medio, realmente. Y la iglesia del Señor también, como iglesia, debemos orar por todas las necesidades que tenemos entre nosotros. El Señor no solo, a veces no, puede ser que la mayoría de nosotros no vamos a experimentar el hecho de tener a alguien encarcelado por la fe, o puede que sí, quién sabe lo que viene delante, pero de momento no hay esto, entonces ¿a qué? No orar, ¿no? Sí hay muchas necesidades. Ahora mismo durante la cuarentena, nuestra comunidad se reunía, bueno, entre comillas, se reunía todos los días por Zoom y estuvimos orando todos los días y hemos visto milagros. Bueno, no voy a adelantar la historia, pero vamos, continúa la historia, después cuento esto. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Qué experiencia! Es que estoy emocionada solo de oírlo. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Estaba soñando algo. Pobre Pedro, ¿no? Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Wow. Eso Una quiere decir, experiencia. hay un refrán, y eso es con prueba, ¿no? De que las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar. No, Y no. las puertas que Dios cierra, nadie puede abrir. Y en Exacto. ese caso nos podemos imaginar que Pedro, pues ahí no sabiendo, bueno, pensaba que estaba soñando una visión, lo que sea, y luego pasaron por la primera guardia, luego es la segunda, y luego delante de esas grandes, inmensas puertas de hierro que por su cuenta se abren. Wow. O sea, es obra de Dios. Y eso para Dios Milagro, es, milagro. es algo natural. Dios, o sea, Pequeño. no es, pensamos que lo sobrenatural, pues es para Dios, es natural para hacer esas cosas. Y de nuevo, decimos de que todo lo que sucedió en el libro de Hechos,
hasta eso pueden seguir sucediendo, no hay ninguna razón que Dios no puede. Hemos oído de casos de milagros para gente perseguida, de que estaban en un apuro y de algún modo u otro Mm, Dios les sacó de una situación de muerte casi o así, ujú. ¿no? Hay muchas historias de esto, pero cuento nuestra historia, que también estábamos orando mucho y ahora quiero mandar un saludo por si acaso Tere nos está viendo, porque Tere es también un milagro que Dios nos dio como comunidad, que estuvo en el hospital bastante enferma con el COVID y de verdad, en algunos momentos, pues perdemos un poco la esperanza, pero no dejamos de orar, continuamos orando, así un poco por inercia, conociendo que tenemos un Dios poderoso que puede hacer milagros. Y estoy súper contenta de deciros que ella ha vuelto a nosotros, está muy bien, ya está haciendo la fisioterapia para volver y está bastante sana. Y yo le veo aún más guapa de que era antes, con mucha salud. Y yo creo que todo esto es la mano de Dios, que cuando Él da un regalo es más grande y es para decir, yo lo he hecho, ¿no? Y bueno, continuamos con la historia si quieres. Bueno, y luego el ángel se apartó de él, ¿no? O sea, Pedro mirando y, uff, ¿dónde está? Y no, desapareció, ¿no? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ujú. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Qué interesante, ¿no? Que estaban orando para que Dios contestara su oración. Dios contesta y él creen que es locura de la niña. Hay una historia, creo que era una historia verídica de que había, no sé dónde fue, en un país donde había una sequía impresionante y pues hasta que el nivel que, bueno, los agricultores se reunieron pues para tener una oración, para orar, para que lloviese y tal. Pero luego dice de que realmente el único que tenía fe era un joven que trajo un paraguas a la reunión de oración, ¿no? Y tenemos nosotros, bueno, la Biblia es muy clara, ¿no? De el que duda es semejante a la ola de mar que es arrastrada de un lado al otro, que no debería esperar de recibir nada, ¿no? Tenemos que creer en fe, no dudando nada, como dice la palabra Y en pensar que Santiago. no estamos confiados en nuestros recursos. Exacto. Estamos confiados cuando oramos en Dios que tiene todos los recursos más que suficientes para solucionar todos nuestros problemas, a veces decide no dar lo que pedimos por razones que más tarde entenderemos o en el cielo entenderemos, Ujú. pero Él siempre contesta, Él nunca pasa desapercibida nuestra oración. Eso. Entonces le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Pedro está ahí. ¡Hey! Estoy aquí. ¡Hey! Con miedo quizás de que le vieran afuera y tal, había Pues toda sí. una dinámica. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y, y dijo, haced saber a esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día hubo no un poco alboroto entre los soldados, eso quiere decir que hubo mucho alboroto, la manera de que Lucas escribe, no hubo poco, eh,
entre los soldados sobre que se había sido de Pedro. Se puede imaginar, ¿no? Porque Uno tenían, culpando al otro, pues digo, tú sí, lo has dejado ir y no y, era culpa de nadie. y luego lo más fuerte, que más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Ay, pobres. Después descendió en Judea a Cesarea y se quedó ahí. Ahora, aquí algo muy interesante. El otro día es en nuestra reunión de comunidad estudiamos la historia de los tres jóvenes hebreos que fueron echados al horno, ¿no? Y aquí hay una aplicación de esto, ¿no? Ellos declararon delante del rey de Babilonia, Nabucodonosor, de que dijeron de que nuestro Dios es capaz de salvarnos de tu mano, oh rey. Y si no, que sepas de que estamos en sus manos y que no te vamos a servir y así, ¿no? Pero esas palabras, y si no, aquí vemos un ejemplo y aquí pues realmente un asunto teológico para considerar, para contemplar, ¿no? Aquí pues Pedro, pues sacado, rescatado, pero Jacobo no. Mm. ¿Cómo asimilamos esto? Juan el Bautista, ¿cómo terminó su vida? En la cárcel y luego decapitado. O sea, Decapitado. sí, gracias, decapitado. Se le quitaron la cabeza. ¿Y qué hemos de hacer con esto? ¿No? En primer lugar, no descretamos ni por las oraciones de la iglesia a favor de Pedro. Sí, sí, sí. No, eso claro. Pero en caso de vez en cuando, o sea, o sea, en el caso de Jacobo, ¿qué hemos de decir de eso? Que la iglesia no estaba orando por él, o que él, no sé, pero bueno, diríamos de que, como dijo Pablo en Romanos, o sea, que vivamos o que moramos, somos del Señor, ¿no? Y la cosa muy importante de recordar, más, y esos pues eran uno de los primeros mártires, ¿no? De que se menciona Esteban y luego ahora Jacobo. Pues más gente ha muerto por la causa, más creyentes han muerto por la causa del Señor en el último siglo que en los previos 20 siglos de la cristiandad. Más mártires. Entonces, hoy en día, pues quizás no llega a los titulares, no sabemos, pero hay muchos mártires, ¿no? Entonces, no sabemos, bueno, pero lo que sí sacamos de esto es la importancia de orar. Dios contestará en su soberanía. En el caso, pues sí, las oraciones a favor de Pedro y tal, y así. Pero tenemos que entender de que, pues quizá de vez en cuando la voluntad de Dios es para que, bueno, hay lo que dicen que la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia, ¿no? A lo largo de los siglos han nacido. Y cuando leemos en Apocalipsis, vemos de que hay una multitud que salió de la tribulación, o sea, habían sido decapacitados, o sea, Decapitados. decapitados, gracias. Bueno, algunas palabras. Eh, eh, pero así, entonces, ¿qué hemos de explicar? ¿Qué hemos de decir en cuanto a eso? ¿No? Entonces, aquí, pues, solamente para anotar, pues sí, a Pedro, pues, fenomenal, pero a Jacobo, por alguna razón, pues... Yo creo que también tenemos que ver la soberanía de Dios con relación a cada uno de nosotros. Por eso la idea de que debemos estar listos para estar delante del Señor en cualquier momento, Sí. porque no sabemos cuál es nuestro momento. La Biblia dice que todos nuestros días están contados y están escritos en un libro. Quiere decir, el Señor tiene un día para cada uno y no sabemos cuál es. Así que debemos estar siempre preparados. En este caso, llegó el día de Jacobo, pero no el de Pedro, y todavía él tenía una obra que hacer. Eso. Y también cuando miramos hacia la eternidad,
es que esto es poca cosa, esta vida es tan corta, esta vida es tan momentánea, que la Biblia dice que como un soplo que pasa. Un día, como estaba oyendo una predicación y él decía, cuando mires hasta atrás a esta vida va a ser como una noche pasada en un mal hotel, que no querías ahí, pero te pasas la noche y de repente tienes ahí toda tu vida eternamente con el Señor y ya no nos acordaremos de esos detalles que hoy nos chocan tanto. No voy a decir que no duele, duele mucho perder a alguien o uno no quiere morirse, pero cada uno tenemos nuestro día y nuestros días están contados delante del Señor. Hay que prepararse, hay que estar preparados para encontrar al Señor, porque puede pasar a cualquier día. Gracias, Mara. Vamos así acabando. Hay como 6 versículos más de capítulo 12. Ahora, bueno, vemos de aquí, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Qué triste. Dios siempre tiene la última palabra. Pero la palabra del Señor, dice versículo 22, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso vez tras vez que leemos en el libro de Hechos, ¿no? Que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y terminamos capítulo 12 con versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén y llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿no? Así que terminamos esta parte, capítulo 12. Dios mediante, la semana que viene empezamos capítulo 13, de que es una nueva parte del libro de Hechos, de que empezamos con los viajes misioneros de Bernabé y de Saulo, de Pablo, y así, pues nos llegamos y abrimos pues otra parte nueva del libro de Hechos, ¿no? Así es de que aprendamos esas lecciones de que hemos hablado aquí en capítulo 12, la esencia de la oración, que es tan importante, de orar por los unos por los demás, orar sobre todo por los perseguidos, los que están en la cárcel. Hay ministerios que se dedican a promover las necesidades espirituales de tales personas. Si quieres saber, podemos hacerlos eso. No, nos referimos a los que están en la cárcel por causa del Evangelio, que son en países cerrados, ¿no? Que todavía a lo mejor pensamos que no, pero sí que existe países en que es prohibido decir o hablar de Dios o de su fe y muchas de esas personas no se sabe nada de ellos, están ahí escondidos. Pero aún así, yo creo que nuestra oración, aunque no conozcamos a esta persona, pero sabiendo que existe eso y si oramos, el Señor puede contestar, darles un momento de aliento, una palabra especial o algo bueno que les pase este día, porque seguro que no son lugares agradables de estar y no están siendo bien tratados. Así que oremos por todos ellos. Bueno. Pues con este tiempo vamos a terminar con una oración y mejor pues vamos a orar para los creyentes que hay por todo el mundo, ¿no? Amén. Señor, gracias por ese tiempo que hemos tenido juntos.
Gracias por tu palabra, por los ejemplos que podemos imitar, seguir y otros para evitar, como la vanagloria de este rey que tú luego derrumbaste y mataste. Pero gracias, Señor, por estos que estuvieron orando por Pedro, y gracias por la manera milagrosa que interviniste para rescatar a Pedro. En este momento, Señor, queremos orar a favor de nuestros hermanos y hermanos en fe que en tantos lugares del mundo, como Corea del Norte, China, Pakistán, Irán, Irak, lugares difíciles que no pueden ni siquiera reunir con otros por riesgo. Hermanos nuestros que están en Marruecos, el norte de África, lugares que es totalmente prohibido de mencionar el nombre de Jesús. Y Padre, ayúdanos a tener más en cuenta la necesidad de orar, de respaldar a nuestros hermanos que están en tanto, y darles fuerza, Señor, en aguantar, en persistir estas circunstancias tan difíciles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos el martes que viene. Bueno, adiós. Hasta luego.